ha solicitado. Y si no te gusta el programa, no lo digas con impulso, porque puede provocar que nos pongan un cero en el curso. Comenzamos. Este libro se llama El maravilloso mundo de la música y fue creado para los niños y con ayuda de ellos. Igualmente fue para estimular a los infantes acerca de algunos intereses que tenían de diferentes áreas y principalmente tiene muchas ilustraciones para que los niños lo entiendan. ¿Saben qué maravilloso es el mundo de la música? ¿Alguna vez se han preguntado cuán fascinante puede llegar a ser esto? Pues Kurt Pagen sí. Es por ello que el día de hoy les compartiremos un poco de lo mucho que nos aportó. Vamos a ver de qué se trata. Rubicelli, ¿todos los sonidos son iguales? No, ¿verdad? Existen altos y suaves. Pero ¿cuáles son sus características y principalmente cómo se generan? ¿Ya escucharon? Existe una diversidad de sonidos y ninguno es igual. Un ejemplo de sonido alto es el siguiente. Mayor sea la fuerza en la cual se produce el sonido, más fuerte y penetrante será este. Los sonidos suaves son agradables cuando los escuchas, como el de los pájaros. El sonido se genera a través de ondas y las que se observan en el agua son las vibraciones. ¿Dónde está la música y para qué sirve? Es sorprendente, la música está en todos lados. La empezamos a utilizar desde hace miles y miles de años para amenizar el trabajo, expresar amor, para relajarte, para bailar y acompañar. En este momento la utilizaré para dormir a un bebé. Estábamos revisando las redes sociales y encontramos a un fan que curiosamente escribió sobre este mismo autor y dice lo siguiente: me encanta leer sobre Kurt Pallen. Viajo por todo el mundo y gracias a él es que ahora presto tanta atención a la diversidad de culturas que disfruto mi estancia aún más. Cada población tiene sus propias músicas y bailes que reflejan el carácter de la misma. Una canción o baile migra de un país a otro, traspasando fronteras y dejando huellas a su paso, conquistando así el mundo. Es cierto. Bien dice el autor que las danzas populares auténticas no son los bailes de moda, sino aquellas que no han perdido su origen. Es muy importante que cada pueblo conserve lo propio que tiene, lo que procede de su pasado y que expresa sus ideales, su manera de pensar y sentir, es decir, su folclore. Pero no solo se trata de baile, sino también de música. Fátima, háblame de ese teatro en el que en lugar de hablar, cantan. Claro, te daré a conocer detalles importantes acerca de la ópera. En primer lugar, se escribe el texto o el libro sobre la que se va a basar, para después dar paso a la composición de la música. Este trabajo regularmente suele ser de dos personas. En muy rara ocasión, el mismo que escribe, compone. Sin embargo, ha pasado. En estas orquestas se interviene sin interrupción. En primer lugar, se toca la apertura antes del levantamiento del telón, para después acompañar las arias, duetos, tercetos o cuartetos, etc. Los auditorios o patios de butaca presentan forma de abanico y una ligera inclinación desde la primera fila. Los asientos se disponen de forma alternada para no obstruir la visión. Entonces, ¿cuándo es que nació la música? La humanidad aprendió a escribir música mucho tiempo después de aprender a escribir palabras o letras. Por lo tanto, no tenemos conocimiento a ciencia cierta cuándo es que nació la música. Curiosamente, hubo pueblos que no quisieron escribir música deliberadamente, pues creían que ésta provenía de los dioses. En otras culturas, los únicos que tenían permitido escribirla eran los sacerdotes, y veían de esta como un misterio.
Gracias a la pintura mural egipcia, podemos darnos cuenta de que desde entonces existían los instrumentos musicales y al menos podemos darnos una idea de cómo los tocaban o cómo sonaban. En el Imperio chino tenían conocimiento de las notas musicales, al igual que nosotros actualmente. De Roma conocemos su música militar, ya que era un estado guerrero, pero también tenían músicas para fiestas populares. Los compositores, con el paso del tiempo, han aprendido a escribir a varias voces. Tras la polifonía, llegó una época musical simplificada, de una sola melodía de acompañamiento, que constaba de armonías. Las primeras eran do, mi y sol. Muy bien, ahora hablemos de aquellos que nos regalaron más que música increíble. Sí, así es. Me refiero a los virtuosos, que con sus habilidades musicales se encargaron de crear melodías perfectas y maravillosas. Rosa Isela, danos más detalles sobre esto. Claro que sí. Para empezar, antes la vida de un músico no era relevante y la esperanza de vida en esa época era muy baja. Muchos músicos fallecían a temprana edad. Por ejemplo, Mozart a los 35 años, Schubert a los 31, Chopin y Weber a los 39, Mendelssohn a los 38, Bellini a los 34 años, por mencionar algunos. Pero, ¿cuál es la razón de estos tan desanimadores datos? Bien, podría deberse a que los músicos viven en un mundo de fantasía. Hay artistas con naturalezas más duras que otros, aquellos que supieron proteger su vida frente a las incomprensiones del mundo, y en este caso cada concepción hace al soñador más débil frente a la vida. Pero también esto fortalece la obstinación y la voluntad del luchador. Y te comento, durante mucho tiempo los compositores de ópera fueron italianos, como Monteverdi o Pergolesi. En este país fue creado el piano en el año de 1700 por Cristofori. Hubo grandes compositores como Corelli, Vivaldi, Tartani y muchos más que podemos afirmar que en Italia era de donde salían los músicos más virtuosos, es decir, los más habilidosos en su especialidad. ¡Wow! Me parece verdaderamente increíble. ¿Podrías mencionar la vida de algunos autores? Beethoven, por ejemplo, nació en Bonn en 1770. A los 8 años de edad dio su primer concierto y posteriormente tuvo oportunidad de dar conciertos principalmente como pianista de sus propias composiciones. También alumnos en los cuales imprimió sus propias melodías. Lamentablemente la felicidad no le duró mucho, puesto que antes de tener 30 años contrajo una enfermedad de oídos que terminaron en una sordera completa. Murió en 1827 y, a diferencia de Mozart, él sí tuvo un cortejo fúnebre como se merecía. Posteriormente otro gran músico, otro gran virtuoso que podemos mencionar es Franz Schubert. Es un músico vienés que con gran talento musical, que incluso ganó una beca en uno de los mejores colegios de Viena. Su situación económica era tan baja que él lamentaba no poder tener dinero para comprar papel pautado y poder transcribir sus obras, poder escribir lo que él componía. Y finalmente, Mozart, quien nació en 1756 en Salzburgo. A los 4 años de edad, ella tenía una capacidad increíble musicalmente. A los 5 años compuso algunas piezas pequeñas. Incluso, una ocasión al asistir a la iglesia, tuvo la habilidad de escuchar una pieza musical, posteriormente transcribirla y volverla a interpretar sin ninguna falta. Su gran capacidad musical hizo que fuera posible muchas cosas. Al crecer, muchas de sus melodías fueron incomprendidas, pero la más famosa fue la flauta mágica. Murió en 1791 y se le dio una sepultura en una fosa común como una persona normal, debido a que en los últimos años vivía en penurias económicas muy extremas. Su única compañía era su perro. Muchas gracias, Diana. Por último, vamos con la reportera Marlene, que nos tiene información muy importante del proceso de transformación del sonido. Te escuchamos, compañera. ¿Cómo no, compañera? Con gusto. Mira, te explico. El sonido llega al micrófono y se transforma en ondas eléctricas, las cuales son radiadas y corren por el mundo. Se emiten desde el punto más alto posible. Lo más usado es un mástil de acero. Las ondas se pegan al micrófono y se convierten en ondas eléctricas, también conocidas como hertzianas. Reciben este nombre en honor a su descubridor Hertz. Estas ondas
son captadas por el receptor por medio de una antena, las cuales las vuelve a convertir en ondas acústicas. Mira, es muy importante saber todo esto, pero cuéntame más. ¿Cómo todo esto es llevado al cine, a la radio, a la televisión, justo como ahora? Vaya, ¿cómo no hacerlo? Pues te explico. La imagen y el sonido son una sola al momento en que nosotros la percibimos, ya sea en videos, en películas, en la misma televisión, pero también tengo que decirte que es una grabación llamado playback. Con este sistema nos es posible hacer traducciones de forma impecable, ya que poseen, al igual como la radio, sonidos ya grabados o enlatados, que así se les conoce. Todos estos trucos evitan que tener que encontrar un cantante fotogénico, un buen actor, un buen cantante fenomenal. Por otra parte, el directo les cuenta que las voces también se pueden modificar para hacerlas ya sea más fuertes, o sea, altas, o más bajas. Con esto me despido desde Tenan York. Y bueno, el programa ha terminado. Los dejamos ahí en casa para reflexionar todo lo mencionado. Echen buenas vibras y por ahí su bendición. Porque con la maestra Patty sacar un 10 está acá. Hasta la próxima.